Bien, lo habíamos anticipado en el bloque anterior. Están con nosotros el secretario general de UTEDIC La Plata, Fernando Argüelles, y también Horacio Carman, que es el secretario adjunto del gremio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero felicitaciones. La semana pasada repasábamos la inauguración de una nueva sede. Y ustedes recién nos decían fuera de micrófono, las cosas tardan, pero bueno, en definitiva con trabajo, con tesón todo llega, ¿no? Sí, efectivamente. Acabamos de concretar un sueño muy deseado por los trabajadores de UTEDIC, que es tener una nueva sede moderna, con espacios, con ámbitos apropiados para funcionar. Y me animo a decir que tardan, pero tampoco demasiado, porque en nuestro caso que ganamos la conducción de UTEDIC hace 4 años, y fue una de las decisiones políticas que tomamos en los primeros días de nuestro mandato de iniciar las gestiones con vistas a inaugurar una nueva casa. Y bueno, gracias al acompañamiento de la conducción nacional, de Carlos Bonjour, que es nuestro secretario general nacional, pudimos concretarlo en muy poco tiempo. ¿Cómo tomaron el gremio hace ya 4 años en un mandato que está cerca de terminar, que pretende renovar, por cierto? Cuéntenme cómo fue ese antes y cómo es el ahora. Sí, efectivamente, nosotros lo que veíamos como militantes de la organización, que nuestra seccional de UTEDIC estaba bastante dormida, bastante alejada de los trabajadores, indiferente frente a muchas injusticias que se producían en los distintos ámbitos de trabajo. Y eso nos motivó allá por el año 2013 a juntarnos con un grupo de delegados, de militantes, de activistas de la organización y decidirnos a proponer una alternativa a la conducción que estaba en ese momento. Bueno, efectivamente, en ese momento lo hicimos, ganamos la conducción de UTEDIC La Plata con el apoyo de los afiliados. Iniciamos un proceso de reposicionamiento del sindicato dentro de los lugares de trabajo, donde había estado ausente durante mucho tiempo, y eso había generado condiciones para que no se respetara el convenio colectivo, que no se pagara la planilla salarial vigente y demás. Y bueno, y también reposicionar a UTEDIC dentro del movimiento obrero de la región. ¿Qué cantidad de trabajadores en actividad había en ese entonces y qué cantidad de afiliados y qué cantidad de afiliados tienen hoy? Y mirá, nosotros cuando asumimos iniciamos una depuración del padrón para saber exactamente dónde estábamos parados, y la seccional La Plata UTEDIC tenía en ese momento, habían quedado alrededor de 2.000, 2.100 trabajadores. Hoy estamos llegando a los 3.900, es decir, hemos tenido un trabajo de afiliación muy importante, que ha hecho también que el recorrer los lugares de trabajo, el vincularnos con los trabajadores ha hecho que los compañeros den ese paso de afiliarse al sindicato, de participar, porque también hemos triplicado el número de delegados, lo cual habla de la presencia gremial en las instituciones que representa UTEDIC. Así que bueno, ese crecimiento tiene que ver también con ese laburo. Sí, claro. Evidentemente un buen laburo. Lo reconoce el afiliado, lo reconocen un montón de trabajadores afiliándose, ¿no? Vos, al comienzo de la nota planteabas el tema de la inauguración de nuestra sede. Nosotros, como dijo Fernando, en aquel momento veíamos una necesidad y un trabajo para realizar a largo plazo, que sabíamos que estaba, que había que hacerlo. Y esa inauguración de pasar de una casa muy vieja a un edificio en las condiciones que hoy está, que es con todas las cuestiones técnicas, guarda relación con ese crecimiento. Es decir, nosotros cuando asumimos sabemos que había que hacer un trabajo. En parte lo hemos cumplido. Fernando te acaba de dar números precisos de crecimiento, para lo cual necesitamos un edificio que se adapte a ese crecimiento. Mayor cantidad de afiliados, mayor cantidad de delegados, pero triplicamos la cantidad de delegados. Eso hace que el trabajo crezca muchísimo en todos los sectores que UTEDIC representa. Y habría que brindar a los compañeros que se acercan condiciones de mayor comodidad para desarrollarlo, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la actividad? Si bien se pueden describir dentro de las actividades que el sindicato patrocina, regula,
varias, no una sola, pero ¿qué está pasando con la actividad en meses o tal vez ya casi en un par de años difíciles para la actividad económica en general, ¿no? Digamos, con mucha caída del consumo, con mucha caída de algunos consumos clave, digamos. Encontramos, me pregunto, ¿qué pasa con una cuota societaria cuando de repente está cada vez más difícil poder llegar a la canasta familiar básica, ¿no? Efectivamente. Como bien vos decís, UTEDIC tiene una heterogeneidad de representación y una diversidad dentro de su seno, porque nucleamos a los trabajadores de los clubes, que por ahí es lo más visible públicamente, sí, claro. Countries y clubes de campo, trabajadores de mutuales, de bibliotecas, de sindicatos, de cajas y colegios profesionales, entidades religiosas o que trabajan con chicos discapacitados, gimnasios, natatorios, es decir, tenemos una diversidad importante. Y es cierto, en un contexto generalizado de caída del consumo, de políticas que van en contra de los trabajadores, la actividad se ha resentido. No hemos tenido despidos numerosos como sí han ocurrido en otras actividades que tiene que ver con una cuestión de que los sectores empresarios ven que a mediano plazo se achica el horizonte de rentabilidad y cierran las puertas y muchas veces dejan trabajadores en la calle. En nuestro ámbito de representación, por tratarse de entidades que siguen subsistiendo, una caja profesional, un club, demás, se empieza a resentir el funcionamiento, empiezan a aparecer problemas para el pago de salarios y demás, sí, claro. que lo vemos, las cuotas sociales de los clubes que empiezan a achicarse, situaciones también. Algunos costos de los clubes, los Fernando, costos. A eso apuntaba. Los clubes pagaban una determinada cantidad, por ejemplo, en tarifa de luz, en tarifa de gas, y hoy la han multiplicado por 5 al menos, ¿no? Todos los clubes, de los más chicos a los más grandes, son grandes superficies, tienen costos fijos, por ejemplo, como vos decías, de electricidad, y el incremento desmesurado que han tenido las tarifas los ha colocado en una situación compleja. Y después, esos mismos sectores son los que tenemos sentados del otro lado del escritorio cuando UTEDIC se sienta a discutir una paritaria. Claro. Es decir, claro. En nuestro caso, estamos viendo estos problemas y el escenario es que se agudicen. Lo que esperamos es que esto se complejice aún más. Vamos a convocar a los compañeros del panel también. Zule, Lautaro, ¿alguna pregunta? Sí, a propósito de la situación general de la CGT, digamos, en particular, ¿no? Como máxima confederación de representación de los trabajadores acá en Argentina. ¿Cómo ven ustedes estos realineamientos y esta relación con el gobierno que por momentos es más conflictiva y por momentos es más dialoguista? Sí, la verdad que nos gustaría que haya, de parte de nuestra central, una línea de acción clara frente al gobierno. Están pasando cuestiones políticas, declaraciones desde el presidente para abajo de ataques a los trabajadores, a los convenios colectivos, a la dirigencia gremial. Pero nos parece que hay dos cosas que pretenden poner en cuestión. Por un lado, los derechos que trabajosamente las organizaciones gremiales hemos conseguido, los convenios colectivos, que los firman los sindicatos, pero también los firman los empleadores. Es decir, cuando se firma un acuerdo salarial o un convenio colectivo es porque hay un consenso dentro de la actividad. Sí, claro. No es que caprichosamente alguien los implantó de hecho, no. Se discute en paritaria y por acuerdo de partes. Por un lado hay un cuestionamiento a eso. Y por otro, a las organizaciones gremiales, a las herramientas que tenemos para... Perdón, Fernando, que te interrumpa, pero es tan bueno que digas esto. Porque estamos viviendo en una época de una cerrazón tan absurda de lo que es la lógica de funcionamiento de la materia laboral, que pareciera, constantemente estamos sujetos a una prédica en la que se quiere hacer ver como que los trabajadores y los representantes de los trabajadores oficiaron por sí solos, en todo caso con la anuencia de un gobierno, esos convenios, cuando en realidad en esos convenios
hay una parte fundamental que es la patronal, que no solamente generó consenso, sino que también lo firmó. El concepto de paritaria es muy claro en ese sentido. Lo que hace es generar un ámbito en el que pone a la par aquello que, bueno, no es parejo, ¿no? Porque la verdad es que las potestades de los trabajadores respecto a sus empleadores no son parejas. Lo que hace la paritaria es ponerlos a la par y encontrar un árbitro también, un árbitro o algún mediador, que bueno, es el Estado. A veces se comunica, se cuenta, escuchamos ahí a algunos supuestos expertos que dicen que no, que ha sido casi coercitivo por parte de los gremios el estado de situación actual, por ejemplo, de los convenios colectivos. Parece muy importante, en serio, que así lo recalquen, que así lo refuercen. Y te agrego una cuestión más, porque también en esto de lo que se comunica y lo que se busca instalar, también está esta idea de que los convenios son algo arcaico, sí, claro, de otra época. Y digo, la verdad es nada más falso que eso. Hace más de una década que sistemáticamente los trabajadores venimos discutiendo paritarias, es decir, los convenios se discuten, se juntan las partes año tras año. Es decir, no es una legislación heredada de otra época, claro, de décadas atrás. Digo, se vienen discutiendo periódicamente. Así que digo, me parece que también es importante desmontar ese discurso que se pretende instalar desde algún lado. Me parece un poco en línea con lo que dice Fernando. Digo, si hoy con las leyes que tenemos hay abusos de parte de las diferentes patronales sobre nuestros derechos, con lo que tiene que ver la jornada laboral, con lo que tiene que ver los salarios, si no existiera realmente esa protección que tenemos a través de que son las paritarias, que son los convenios colectivos, seguramente la situación para el conjunto de los trabajadores sería mucho peor, ¿no es cierto? Sí, claro. Y acá no hay que ir muy lejos, ¿no? Digo, en los últimos 12 años, o en los 12 años del último gobierno, no lo inventamos nosotros desde UTEDIC, simplemente los datos de la realidad de ese entonces, el crecimiento de trabajadores debidamente registrados, el crecimiento salarial y el crecimiento de país en su conjunto, me parece que echa por tierra todos los fundamentos que hoy puedan tener los distintos sectores empresariales. Creció el país, crecía el gobierno y crecían los trabajadores, con salarios, primero con trabajo, después con buenos salarios y con muy buenas condiciones. Tira un dato, ¿no? Un poco que tira o da por tierra los fundamentos de los actuales funcionarios. Nuestro gremio en el 2005, a nivel nacional, tenía algo así como 37.000 trabajadores registrados. Termina el mandato, o sea, en el fines del 2015 y parte del 16, llegamos a tener casi 160.000 trabajadores. ¿En cuánto tiempo? En 10 años prácticamente, o 12 no solamente años. Aumentó la afiliación, me parece, aumentó la generación de empleo, me parece, la productividad. Digo, todas las organizaciones sindicales, todas, crecieron en proporción de acuerdo a su actividad, más trabajadores, menos trabajadores, pero crecieron en la misma proporción prácticamente en porcentaje, estoy hablando en números. Todos los sindicatos del país han crecido patrimonialmente. Hoy todos los sindicatos, si antes tenían lugares de descanso, llámese hoteles o distintos predios para los trabajadores que puedan disfrutar en las diversas temporadas, eso se acrecentó, creció. Claro. Nuestra seccional o nuestro sindicato a nivel nacional generó centro de formación y capacitación profesional, un edificio propio. Nosotros en la seccional también hace 2 años, 3 años que pusimos en marcha nuestro centro de formación profesional con reconocimiento del Ministerio. Y eso se dio en la mayoría de los sindicatos. Hoy hay montones de sindicatos, incluso algunos que tienen hasta universidad. Y me parece que marca una diferencia de aquel entonces con el actual. Y echa por tierra, reitero, los fundamentos que hoy puedan tener los grandes CEOs que hoy están en el poder,
se cae solamente Sí, claro, con claro. mirar la historia reciente. Y además, Horacio, déjame que te interrumpa un cachito, el salario es un concepto, digamos, no es solamente lo que se paga, porque la remuneración es una cosa, el salario es un concepto que supone aportes jubilatorios, es decir, un montón de cargas sociales que hacen que sea un sueldo más digno, digamos, y que permita... Que le aportan dignidad al Que salario. permite construir lo que también conceptualmente se llama la sociedad salarial. Es decir, Claro. nosotros en Argentina tenemos un problema estructural de trabajo no registrado que son un 30, varía, ¿no? Según la medición y varía a lo largo del tiempo de un 25, un 40% de trabajo no registrado, como resultado también de las reformas de los 90, las reformas laborales y de mercado de los 90. Lo cierto es que hoy en día... Si me permiten, vamos a ver algunas imágenes, vamos a compartir algunas imágenes del proceso electoral dentro del gremio y seguimos charlando y también cuáles son los desafíos a futuro en el marco de la coyuntura actual. Pero si les parece, vemos esas imágenes. Hoy estamos votando en la sede del Club de Estudiantes de La Plata la nueva conducción de UTEDIC en el orden nacional y en el orden local, reafirmando un proceso que empezó en el año 2013 con el compañero Fernando Argüelles a la cabeza. Se suma María Ángeles Otés, que actualmente es la secretaria de Formación en el orden nacional. Bien, o sea, hay siempre cosas para corregir, pero hubo muchas cosas que se mejoraron. Y es bueno el recambio, o sea, que hubo y siempre apuntar para adelante. Y por ahí el contacto con algunas instituciones que estaban aisladas, marginadas, o sea, se hizo hincapié en eso. Esa es una de las cosas más importantes que veo yo. Y empadronados para votar hay más o menos 3.000. La idea es que participen todos. Cuanto más participen es un mensaje para las patronales como para todos. La participación política sindical es importante en este momento. Y los desafíos, como siempre, estar al pie del cañón con los trabajadores, estar en la mejora, viendo las situaciones y demás, pero siempre estando al pie con los trabajadores, que es lo importante. Tenemos 6 lugares, 6 urnas fijas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, más las urnas volantes que se están acercando a los lugares más alejados para que los compañeros puedan votar, no tengan que acercarse, por ejemplo, de Ruta 2 y puedan, votar. Y hay buena cantidad, hay buena participación de los compañeros, tenemos registro de que están votando y participando gran número de compañeros. Bueno, nuestro registro de las elecciones en diferentes sedes, en diferentes lugares de resultados. Lautaro, ¿qué podemos decir? No, le quería preguntar cómo fue el resultado final. Tenemos entendido que ahí votó más del 50% del padrón. Sí, votaron 1.600 trabajadores, de los cuales, 1.572 fueron votos positivos para la lista azul y blanca, que era la que encabezábamos nosotros. Y la verdad que para destacar esto, el nivel de participación masivo de los compañeros que se acercaron a las diferentes mesas a votar su conducción, en un contexto por ahí de lista única que se dio en esta oportunidad, pero que por ahí hace distinto el acto electoral, pero claro. No obstante creo importante señalar que un 50% de participación es un dato que la verdad nos reconforta porque es como un reflejo de todo lo que hemos construido en estos 4 años. Bien, ¿y para los próximos 4? Bueno, me parece que el desafío nuestro pasa por consolidar este crecimiento, por terminar de posicionar una UTEDIC sólida en La Plata, que se plante con firmeza en un contexto, como decíamos recién, difícil para los trabajadores. Va a hacer falta mucha organización, mucha presencia en los lugares de trabajo, que el sindicato esté en la calle, en los lugares de trabajo, en el ministerio, reclamando la preservación de la fuente de trabajo, el respeto de los convenios colectivos, porque, como decíamos recién, el escenario que uno avisora hacia futuro es que se van a agudizar los problemas sociales y, por ende, también va a decrecer la calidad del empleo y va a haber que estar firme en cada lugar de trabajo exigiendo el respeto de la legislación, de los convenios. De los ¿Es salarios. alto el nivel de informalidad en la actividad? ¿Es más alto que en otras actividades?
No, la verdad que es uno de los ejes de trabajo que desarrollamos durante 4 años, de trabajar la registración de todos los trabajadores que estaban en distintas situaciones precarias. Por ejemplo, yo lo doy como ejemplo porque revela el laburo que se hizo. Todo lo que es el corredor de la Ruta 2 y todos los countries y clubes de campo que están ubicados a uno y otro lado de la autovía. Cuando nosotros asumimos, los compañeros no tenían sindicato, no tenían convenio colectivo o estaban con convenios totalmente ajenos a la actividad. Y la verdad que hoy están todos los trabajadores de esos countries nucleados en UTEDIC, con delegados electos, con una alta sindicalización, con convenios colectivos que se respetan y con condiciones de trabajo que están monitoreadas permanentemente por el sindicato. Por ejemplo, se ha corregido la jornada de trabajo, tenían en todos lados invariablemente una jornada que superaba la de convenio en 1 hora por día. Invariablemente en todos los countries, y eso se corrigió. Los trabajadores tienen su comedor, su vestuario, cosa que antes, la verdad, no era existía, bastante deplorable las condiciones. Eso es una buena noticia, sin lugar a dudas. De cara a futuro, ¿suponen tiempos difíciles? Sí, totalmente. Uno lo ve en el día a día, la cantidad de desocupados que hay. Si uno va a la periferia de la ciudad, sabe las necesidades que están pasando el común de la gente. Así que vemos más todos los anuncios que están apareciendo permanentemente por Hablamos hace distintos un ratito medios. nada más de reforma laboral. Exactamente. Me parece que todo tipo de reforma lamentablemente no viene para superar. Ojalá fueran reformas superadoras para generar más trabajo y en mejores condiciones. Pero sabemos que las reformas que han intentado a lo largo de la historia con respecto al movimiento obrero o a los derechos de los trabajadores siempre ha sido para tirar para atrás lo que tenemos. Entonces me parece que el cuadro hacia el futuro es bastante delicado, bastante peligroso, y me parece que ahí es donde requiere una mayor unidad de todo el movimiento obrero para tratar de hacerle frente a esta avanzada, ¿no? Todos los días, todos vemos cómo cierran lugares de trabajo, vemos los distintos anuncios, cuando se quieren meter en distintas áreas que generan dinero, no casualmente para generar mejor trabajo. Claro. Les agradecemos muchísimo la presencia a los dos acá. Fernando, Horacio, tenemos un obsequio para hacerle. Zule. Para los invitados agradecemos a las publicaciones, a los libros de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto a Facundo Ávalo, que siempre nos da un obsequio para nuestros invitados. Director de la EDULP, de la editorial de la Universidad de La Plata. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un libro entonces de la editorial de la universidad. Para ustedes, muchísimas gracias. Consideren como un espacio propio. Estamos precisamente para divulgar toda la actividad del sector trabajador de La Plata y de toda la región. Muchísimas gracias por estar. Los agradecidos somos nosotros y justamente por el espacio que hoy le dan a UTEDIC, pero que permanentemente le dan a todos los trabajadores y sus organizaciones. Bueno, muchas gracias. Continuamos aquí en Laburantes. Ya hacemos un breve corte y ya volvemos.